Hola, buenos días. Sí, funciona. Vamos a empezar con el segundo día de las jornadas del Congreso y con la segunda conferencia. Y bueno, la verdad es que a pesar de las dificultades que podemos haber tenido de autobuses y todo, pues hay bastante gente. El tema de esta conferencia es el impacto de la crisis sobre las familias españolas. Me acompaña en la mesa María Ángeles Durán, que es catedrática de Sociología y profesora de investigación en el Departamento de Economía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Entre otros cargos, ha sido presidenta de la Federación Española de Sociología, profesora visitante en las universidades de Michigan, Río de Janeiro, Cambridge, Washington y el Instituto Europeo de Florencia. Ha tenido una intensa actividad investigadora que se refleja en más de un centenar de publicaciones sobre familia, estructura social, sociología sanitaria y dimensión social del tiempo y el espacio. Especialmente trascendente y pionera ha sido su aportación al análisis del trabajo no remunerado y la situación socioeconómica de las mujeres. Hemos de decir que fue la fundadora y directora del primer Instituto Universitario de Estudios de la Mujer que se creó en España en 1979. Por citar algunas de sus publicaciones, tenemos libros como El trabajo de la mujer en España, De puertas adentro, La jornada interminable, Las bases sociales de la economía española, Si Aristóteles levantara la cabeza, Integración del trabajo no remunerado en el análisis de los sectores de salud y bienestar social, La ciudad compartida, y su próximo libro, que todavía se encuentra en prensa, llevará por título El trabajo no remunerado en la economía global. Ángeles ha sido una de las pocas mujeres galardonada con el Premio Nacional de Investigación en España y la única en el área de ciencias jurídicas, económicas y sociales. Es doctora honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid. Ella va a darnos su conferencia y durante el transcurso de su conferencia pueden pasar preguntas, me las irán dejando aquí y al final se abrirá un turno de preguntas. ¿De acuerdo? Ángeles, cuando quieras. Buenos días y muchas gracias. ¿Se oye bien? Pues muchas gracias por estar aquí, porque la verdad yo pensaba que cuando salí de casa esta mañana un poco temprano, en previsión de problemas, pensé, bueno, me voy a dar el viaje en balde porque la gente va a pensar que no vale la pena escuchar mi conferencia y va a estar más tranquila esperando a que la mañana avance un poco más y no va a haber nadie allí. Así que les agradezco mucho que hayan hecho el esfuerzo que les haya costado llegar puntualmente, igual que se lo agradezco a mi moderadora de esta mañana. Verán, yo quiero empezar diciendo algo bastante obvio, pero me parece que es lo primero que tengo que decir. Y es que para hablar de las familias españolas y de la crisis que ahora mismo estamos sufriendo las familias, hay que poner un poco en el contexto. Cuando hace 2 años estuve en una conferencia en Latinoamérica convocada por la CEPAL, oí por primera vez hacer los cálculos, que ya lo estaban haciendo allí porque tienen experiencia de crisis anteriores, de cuántos niños se iban a morir como consecuencia de que les iba a llegar menos dinero en las remesas desde España. Hasta entonces, la crisis en España me parecía algo bastante lejano. O sea, bueno, pues es algo que sí, que está, que viene. Cuando oí decir que ya estaban calculando cuántos niños se iban a morir en Latinoamérica porque iban a llegar menos dineros de remesas, me dio un vuelco el corazón y dije, esto es de verdad la globalización y esto es de verdad la crisis. Bueno, los cálculos que estaban haciendo no han sido al final tan malos porque ha habido suerte en que en otros países van las cosas bien,
países emergentes están tirando de la producción y de la demanda en todas partes. Vamos, en todas partes, no tanto como si no hubiera crisis, pero el impacto no está siendo en los países que tienen muchas relaciones comerciales con los países más afectados por la crisis tan grave como se temió en el primer momento, pero los analistas calculan que a causa de la crisis en todo el mundo ha aumentado en unos 100 millones de personas las que pasan no exactamente hambre, pero que se alimentan insuficientemente. O sea, bueno, ahí tienen un dato que vale la pena, ¿no? Como consecuencia de una crisis, que es una crisis fundamentalmente de los países ricos y desarrollados y del sistema financiero, los efectos, como una onda expansiva, se concretan en algo tan tremendo como 100 millones más de personas pasando, no hambre exactamente, pero sí una alimentación insuficiente. Por ejemplo, en Latinoamérica, región con la que tenemos muchas conexiones y en la que tenemos aquí ya mucha gente que tiene allí a sus familiares más inmediatos. Cuando empezó la crisis llevaban 5 años bajando poco a poco, pero de modo continuado, del orden del 2%, la proporción de gente que está en condiciones de pobreza. Bueno, pues al primer año de la crisis en el mundo rico, allí el índice de pobreza siguió bajando un poco, pero a la mitad del ritmo de bajada que llevaba. Y además el número de indigentes, que es el extremo mayor de los pobres, aumentó. Bueno, creo que como introducción ya está bien situada. El mundo ahora es global, la crisis en sus inicios nos llega de fuera, se hace mucho más grave porque tenemos problemas estructurales internos, pero lo que pasa aquí tiene inmediatamente consecuencias en el otro extremo del mundo y además consecuencias mucho más graves que para los que estamos dentro. Por ejemplo, se calcula que han estado muriendo en África del orden de 50.000 niños, 50.000 niños al año, solamente extra añadidos a los que ya se morían a causa de la crisis. Y además la mayor parte de ellos son niñas, porque tienen, por su estructura familiar, distintas posibilidades de acceso a alimentos y a otra serie de bienes. Bueno, esa es la principal factura de la crisis. Nosotros aquí por ahora no nos morimos y por ahora tenemos apuros, pero vamos comiendo porque tenemos unos sistemas de protección y porque tenemos unos capitales acumulados que en otros lugares del mundo no tienen. Empieza muy dramática. Voy a cambiar de tercio. Como consecuencia de la crisis, las familias españolas han hecho algo que podría interpretarse como un indicador fantástico, y es que se divorcian menos. Una consecuencia que lo podríamos medir como un indicador favorabilísimo del grado de felicidad y de salud de las familias. Bueno, la verdad es que ustedes y yo sabemos que no divorciarse no solo significa que uno no se divorcia, significa que en muchos casos uno no tiene dinero para pagar los costes, los litigios, ni para empezar una vida nueva pagando cada cual un piso. Pero, en fin, si ustedes fueran un poco, iba a decir ciegos, miopes, podían interpretar que las familias españolas están sacando lo mejor que tienen de su solidaridad, sus principios afectivos, y están consiguiendo superar las dificultades sin romper las relaciones conyugales. También, fíjense, se ha reducido el número de niños, especialmente los hijos de madres inmigrantes. ¿En qué lado de la balanza ponemos que se ha reducido el matrimonio y el número de hijos? Pues les dejo a ustedes que lo evalúen como quieran. Pero el caso es que estamos teniendo menos hijos y nos casamos menos. Ahora, en cambio, nos casamos más por lo civil. Nos casamos menos por lo eclesiástico, pero en cambio aumenta un poquitín lo que nos casamos por lo civil. ¿Por qué? Pues porque en general las bodas civiles entrañan, digamos, un ritual menor, y quien quiere casarse puede optar entre si se casa de una manera o de otra. Si una de las maneras de casarse habitualmente entraña, digamos, una solidez en la representación social, en el número de amigos a los que se invita, etcétera, se están optando por bodas más baratas, por así decirlo, en ritual, que son las bodas no eclesiásticas. ¿Y qué está pasando con las relaciones de edad dentro de la familia?
Nos ha afectado a todos por igual, a los que son jóvenes, a los que están en las edades intermedias, a los que peinan canas, a los que ya no peinan ni canas siquiera. Pues no a todo el mundo le está afectando igual la crisis. A los jóvenes les está afectando de una manera feroz. No sé si ayer, supongo que sí, les han hablado de las cifras que da la EPA, de un 40% de paro entre los jóvenes. 40% de paro es muchísimo paro. Eso significa que dentro de la familia hay que recomponer todo tipo de relaciones etarias, o sea, entre unas edades y otras. Los jóvenes, muchísimos de ellos, sencillamente no se pueden ir. Es que no se pueden ir de casa y tienen 25 y 30 y 35. Lo que pasa es que es un poco más complicado. No es solo que no se puedan ir por la crisis, es que antes ya tampoco se estaban yendo demasiado. Pero, en fin, si ya antes tenían pocas ganas de irse, comparado con Europa, eran los que más aguantaban en casa. En parte eran muy caras las viviendas, en parte en casa se vive extraordinariamente bien en España. Las redes familiares proporcionan un soporte que en Holanda, desde luego, no se lo dan, y en Estados Unidos tampoco. Pero es que ahora los jóvenes no se pueden ir. En esas condiciones de paro, ¿quién puede marcharse de casa que al menos te dan camisa limpia y un plato para comer? Y te pagan la factura del gas y la de la electricidad y la del teléfono. Bueno, en ese contexto los jóvenes han salido perdiendo muchísimo con la crisis. Es una generación maltratada. ¿Y qué les está pasando a los mayores? Pues los mayores depende. En muchas casas, la abuela y el abuelo de repente han cobrado mucho valor, mucho más del valor afectivo que antes tenían. Ahora tienen valor económico. ¿Por qué? Porque son el único ingreso fijo que entra en la familia. Y las perritas que puede ahorrar, y además son grandes ahorradores las personas mayores, o sea, tienen muy pocos ingresos, pero ahorran proporcionalmente mucho, son generosos en el modo de compartirlo y están tapando los agujeros que están haciéndose en la economía de la generación intermedia. ¿Y a hombres y mujeres nos ha afectado por igual o no nos ha afectado por igual la crisis? Suspense. Les dejo que se lo piensen. ¿Nos ha afectado igual? Hombre, para empezar, es una simplificación decir hombres y mujeres porque hay tantos tipos de relación entre hombres y mujeres que encontrar la media pues es un poco arriesgado. Pero, en fin, como de alguna manera hay que referirse y no vamos a hacer una tipología con 400 tipos de relaciones entre hombres y mujeres, tendremos que decir que no, que nos ha afectado de modo muy distinto a unos y a otras. Pero, ¿distinto por qué? Pues miren, cuando empezó la crisis, las mujeres españolas estaban en un proceso muy fuerte de incorporación al mercado. Llevaban creciendo y creciendo y creciendo. Uno no se incorpora al mercado sin cambiar las relaciones que hay dentro de la familia. Si partimos de un modelo muy tradicional de la familia española, aquí no veo a nadie que tenga impresión yo de que es de mi edad. Entonces, bueno, lo siento, me parecen ustedes un poco pibes, pero alguno tendrá quizá memoria de aquellos años en que cuando estamos en las facultades para aprobar y sacar el título del final de carrera tenías que demostrar que habías aprobado todas las asignaturas, incluido pues las que eran de formación cívico-política. Entre ellas había que aprenderse el fuero de los españoles, el fuero de trabajo, en fin, lo que entonces se consideraban que eran las leyes fundamentales. Y en las leyes fundamentales había una cláusula que decía que se liberará a la mujer casada del taller y de la fábrica. En la práctica, al final no, porque prácticamente había entrado en desuso y se había, por la puerta trasera, se habían ido no solo entrando en desuso algunos aspectos de las leyes fundamentales, sino que también se habían aprobado otras leyes que iban a decir lo contrario en realidad de lo que decían las fundamentales, pero bueno, habían ido pasando. Pero sobre todo, de hecho, se estaban incorporando las mujeres al empleo. Se habían incorporado masivamente a la educación, incluso superando los niveles de incorporación de los varones. Estaban saliendo mujeres muy bien preparadas y con muchas ganas de entrar en el mercado de trabajo. Esas subidas lentas pero continuadas de la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, cuando llega la crisis, nos pilla a las mujeres con tasas mucho más altas de paro que los hombres, casi el doble, pero situadas en sectores productivos distintos. Y además,
seguro que son muy listos y ya lo habían entendido, pero por poner un ejemplo que les puede ser muy próximo. Imaginen una pareja que los dos se han conocido en la Facultad de Arquitectura o en la escuela. Con mucha frecuencia, ella había elegido por la seguridad y se había hecho funcionaria. Y él había elegido por la proyección, por una mayor creatividad y un mayor riesgo. Esto, a distintas escalas, se había producido en muchísimas parejas. Ella había optado por un estilo de trabajo en que la seguridad primaba más y ellos habían optado por un estilo de trabajo mejor pagado, pero con más riesgo. Cuando llega la crisis y golpea en el sector construcción, ahí golpea poco a las mujeres. Cuando golpea en la metalurgia, golpea poco a las mujeres. Y nos encontramos de repente que las tasas de paro de hombres y mujeres empiezan a acercarse. Es algo completamente nuevo. ¿Qué sucede en las parejas en que ella estaba dentro de casa y él fuera y de repente él tiene que volver dentro de casa porque no tiene empleo? Porque es uno cualquiera de esos 4,2 millones de parados, bueno, la parte que son varones de esos 4,2 millones. ¿Qué sucede en las relaciones dentro de una pareja cuando se produce esa tensión derivada de que el que traía los ingresos de repente está en la calle, se le está agotando el paro o antes de que llegue el paro está con la tensión tremenda de que sabe que está en riesgo de quedar parado? Por ejemplo, la encuesta de condiciones de trabajo, del Observatorio de Condiciones de Trabajo de la Seguridad Social, ya había detectado desde hacía tiempo que los que estaban creyendo que estaban en riesgo de perder su empleo tenían muchas más enfermedades psicosomáticas. Cuando uno está en la empresa, si te duele el estómago porque es que se te revuelve las tripas de la inquietud que tienes de que a lo mejor mañana estás entre los que les han traído la carta de que cesa la relación laboral con la institución o con el centro, esa persona a lo mejor en la empresa está más callado, pero cuando llega a casa está mal y es muy fácil que esa tensión acumulada, ese malestar propio que tiene, esa angustia, en casa genere conflictos. Y las relaciones de poder en las parejas cambian. Y muchas mujeres que estaban dentro y dependían del que traía el dinero de fuera, ahora se encuentran que dependen de alguien que además ya no trae dinero. Y esto es mucho conflicto interno en las familias. ¿Y qué sucede cuando los dos estaban fuera y el que pierde el empleo es ella? Van a una fórmula más tradicional de vida. Hay menos acumulación de estrés, de tensión, de innovación también. Pero y cuando el que pierde el empleo es él, son relaciones muy difíciles. La mujer se convierte en una persona más segura, tiene más poder, pero también puede recibir toda la agresividad de quien se siente injustamente desplazado del lugar que ocupaba. No son fáciles las relaciones en las familias españolas. Por eso he querido empezar un poco festivamente diciéndoles que el divorcio y las separaciones han bajado. Han bajado, pero han aumentado las psicosomáticas, se consumen más tranquilizantes de todo tipo y estoy segura de que la violencia dentro de las familias, en muchos casos una violencia dirigida a uno mismo, no necesariamente al de al lado, ha aumentado bastante. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo he preguntado qué habían dicho ayer que iba a pasar. Y me han dicho que ayer, como muy optimistas, no fueron. Pues verán, yo ahí quiero apartarme de lo que me han dicho que han dicho los ponentes anteriores. Yo soy más optimista. Pero verán por qué soy optimista. Soy optimista porque creo que todo lo que decimos sobre economía lo decimos desde un prisma que no es mi prisma. Si de lo que estamos hablando es de la economía, del mercado y solo del mercado, es que teníamos que estar quemando los autobuses, no poniéndole una cadena o pinchando 4 clavos o no dejando subir a la gente. No. Es que si solamente dependiéramos de la economía del mercado con el nivel de paro que tenemos, casi 1 de cada 5, y no contamos los que se han puesto a estudiar como locos todos los másteres del mundo, que son en realidad parados. Y no contamos a todos los desanimados, aunque a veces el desanimado en realidad genera un animado extra. No sé si me aclaro en esto, si lo quiero explicar con más claridad. Hay un fenómeno que se llama la incentivación de los familiares del parado. Si el padre de familia se queda parado, su esposa
empieza a buscar escaleras para limpiar porque de algo tienen que comer. Y los hijos dejan de estudiar e intentan empezar a dar clases particulares o a lo que sea porque alguien tiene que conseguir algo de dinero, ¿no? Entonces, ese es el fenómeno de la incentivación a la búsqueda de empleo como consecuencia indirecta del paro del proveedor principal. Pero también hay el fenómeno contrario, que es aquella que pensaba o aquel que pensaba haber buscado trabajo deja de hacerlo porque sabe que no lo va a encontrar. Entonces, las cifras de paro, por una parte, son mayores de lo que parecen y, por otra parte, son menores. Pero yo, desafortunadamente, no sé decirles exactamente en qué proporción es mayor lo que se incita que lo que se desanima. Bueno, no quiero ser más pesimista porque probablemente si me obligaran a elegir diría que lo que se desanima es mayor que lo que se incentiva. ¿Y por qué no me parece que baste para entender la familia el esquema del mercado? Pues miren, no me parecía suficiente hace 30 años. Y les voy a contar una anécdota. Les voy a contar una anécdota personal. En una ocasión volví de la clínica con mi hijo recién nacido. Era el segundo. Y me pasaron dos cosas. Que en aquella época yo era catedrática de una facultad de económicas, me pasaron dos cosas que me hicieron cambiar mucho metodológicamente, conceptualmente. La primera fue que nada más llegar a casa, el niño pequeño tuvo una diarrea colosal, que creímos que se nos moría, que hubo que llamar al médico de urgencia y, en definitiva, manchó 7 lavadoras de ropa. O sea, mientras estuve en la clínica, esos 2 días que se pasan en las clínicas, se había acumulado la ropa sucia. Cuando él vino, manchó su ropa, una cuna, otra cuna, yo me lo llevé a mi cama, otra cama. Bueno, y al día siguiente me encontraba recién vuelta de la clínica con 7 lavadoras pendientes de lavar llenas de caca de niño. Yo pensaba, ¿en qué lugar de la Facultad de Económicas le enseñan a la gente lo que cuesta limpiar 7 lavadoras cuando una supuestamente está de baja? Y a partir de ese día empecé a llevar un diario en que apuntaba todos aquellos trabajos que eran imprescindibles para la supervivencia de mi familia y que jamás aparecerían en nada de lo que yo estaba enseñando en la Facultad de Ciencias Económicas. La segunda cosa que me sucedió fue que poco después tuve unas oposiciones a profesor titular de universidad y tenía que apurar el tiempo al máximo porque incluso en aquella época en el sistema de oposiciones había temas que salían en el mismo momento de la oposición, no podías habértelos preparado antes. Bueno, fueron unos meses absolutamente agotadores y tuve que contratar gente para que me ayudara, porque, y llegué a tener 3 personas ayudándome, más 2 hermanos que uno venía por la tarde el jueves y el otro el domingo, los hermanos más jóvenes, ¿no? Me hacían de babysitter, para que yo pudiera estar libre de mi trabajo y de mis responsabilidades. Bueno, libre, entiéndanme, más libre, y que pudiera seguir trabajando para prepararme para el mercado. Pero entonces hice cuentas y dije, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto me está costando a mí? Tuve que pagar el precio de los futuros salarios únicamente para poder estar como si estuviera libre para poder trabajar durante esa temporada. Y desde entonces estoy trabajando constantemente en el tema del trabajo no remunerado. Y cuando pienso en la economía de la sociedad española, jamás pienso en el mercado, sino que siempre pienso en sus 4 grandes pilares: el mercado, el Estado, las familias y el voluntariado. Y por eso he propulsado todas las investigaciones sobre uso del tiempo. Desde cuando no había datos, que nos teníamos que inventarlos razonadamente, diciendo, pues si esto se tarda tanto tiempo y hay tantas personas, pues más o menos al cabo del año se le deben dedicar más o menos tantas horas. Y he estado comparando desde hace muchísimos años las horas que aparecen, pues según la EPA y todas las demás encuestas que nos dan una orientación sobre ello, las horas que los trabajadores españoles pagados venden al mercado y las horas que los demás españoles, y ahora no solo españoles, sino los que viven en España, trabajan fuera del mercado. Y el tema es que las horas que se trabajan fuera del mercado, o sea, las horas que se trabajan sin cobrarlas, gran parte de ellas para uno mismo, otras para los familiares, algunas para el voluntariado, son bastantes más a lo largo del año que las horas que se ponen en el mercado. Dicho de otro modo,
No hay quien entienda el papel de las familias mirándolo solamente desde el mercado. Ni hay quien entienda la economía española mirándola solamente desde el mercado. La economía española depende en buenísima parte de sus recursos que no están en mercado y que son recursos familiares. Nosotros nos están amenazando con que los que ganen más van a llegar a 45% el año que viene en el último euro que ganen, ¿no? Con el IRPF. Ahora estamos en el 43 y poco, bueno, 43, que se va a poner en 44, que se va a poner en 45. No sé si alguno de ustedes tiene buena parte de sus rentas ya tributando al 45, supongo que la mayoría no tienen, muchos no llegan, alguno llegará pero una parte de las rentas, alguno a lo mejor tiene casi toda su renta por encima del 45. Lo que quiero decirles es que para disfrutar del nivel de bienestar que tiene la sociedad española, si no fuese porque existen esas enormes cantidades de trabajo que se trasvasan unos a otros miembros de las familias gratuitamente, nosotros tendríamos que subir el IRPF, el último, el marginal, en el último tramo, no al 45, sino al 70. Y en lugar de empezar por los que tienen las rentas muy altas, tendríamos que empezar desde bastante abajo a cobrar unas rentas altísimas. A mí me han pedido que venga aquí a hablarles más o menos en el contexto de esta crisis, pero si me hubieran invitado hace 4 años, yo habría dicho algunas cosas idénticas, que es lo que voy a decir ahora. Y les habría dicho, no, si la crisis de ahora no tiene ninguna importancia. La otra crisis es la que es de verdad importante. ¿Y cuál es la otra crisis? La otra crisis es el envejecimiento. Todos tenemos hipotecas pendientes, pero ni siquiera hoy en que estamos viendo lo que se nos viene encima, somos plenamente conscientes de lo que significa ser una sociedad envejecida como lo que somos. Fíjense la cantidad de años que tenemos que vivir después de jubilarnos. Si ustedes entran a trabajar con 25 años, que muchos entran con 25 y bastantes más tarde, otros empiezan antes, pero 25 no es una edad nada rara de empezar a trabajar en este país ahora. Y se jubilan con 65, ya saben que la media ahora es 62, y están, a ver si pasa a 63, y luego intentan subirlo a 67 para que se corra un poco hacia 65, por cuadrar las cifras. Entre los 25 y los 65, ¿cuánto tiempo estamos pagando para que nos mantengan después? Estamos 40 años, ¿vale? Pero hemos entrado con 25, o sea que alguien ha tenido que poner ese dinero por nosotros. Pero cuando lleguemos a los 65 y dejemos de trabajar, si no nos sacan antes con crisis como esta, ¿cuánto tiempo más tienen que estarnos manteniendo a costa de aquello que nos quitaron cuando estábamos en activo? Pues si nos morimos con 85 para redondear, entre los 65 y los 85 son otros 20 años. Y todos los años mejora un poquito nuestra esperanza de vida. Los muy optimistas dicen que mejora la esperanza de vida y además la esperanza de vida en condiciones de validez. Yo creo que eso no se sostiene, porque lo que sí aumenta es el número de años que vivimos bien, pero también aumenta el número de años que vivimos mal. ¿Saben cuánto les cuesta a la Seguridad Social una plaza en la más barata de las residencias para alguien que no pueda mantenerse y cuidarse a sí mismo? Pónganle millones. Pónganle millones al año solo en personal, solo una plaza, solo de una persona que estuviera todo el año internada. ¿Quién pone ese tiempo? La familia. Ahora bien, ¿la familia qué es la familia? ¿Quién de la familia? La ley de dependencia, de autonomía para la ley para librarse de la dependencia, ha sido, yo creo, una de las leyes más importantes de la democracia. ¿Por qué? Porque ha reconocido que algo que parecía un problema privado no es un problema privado, es un problema público. Y si mi madre tiene Alzheimer, no es solo mi problema, sino que también es tu problema y tu problema. Porque además, pasado mañana puede ser tu madre o tú mismo o tú misma el que tenga el Alzheimer. Y cuando empezamos con las dependencias, no sabemos cuánto tiempo va a durar. Pero sí podemos hacer un cálculo de cuánto costaría atender a una persona si no fuese porque otra persona le regale su tiempo. Hay un libro muy bonito que murió ya, Margarita Retuerto, que fue defensora
del pueblo, bueno, vicedefensora del pueblo, que se llama Mi vida con un enfermo de Alzheimer. Allí cuenta cuántas personas le ayudaban diariamente para atender a su marido con Alzheimer. Yo creo que, contando el centro de día, ella, algún familiar más, una persona asalariada, debía de salir una ratio de 5 o 6. Estos días he estado viendo informes de ex altos cargos del Ministerio de Trabajo en que están, y bueno, hay asuntos sociales, en que hacen cálculos de cuánto personal es el adecuado por persona de más de 80 años según su grado de validez, y dicen, pues para este servicio hace falta 0,80. ¿Se dan cuenta lo que eso significa? O sea, los propios cálculos que están haciendo es que necesitamos 0,8 personas asalariadas en un servicio público para cuidar a cada una de las grandes dependientes de mayores de 80 años. A eso se le suman otros servicios, más se le suma el trabajo familiar, más se le suma los de 70 y los de 60 y los que están dependientes con 4 o con 7 o con 20 o con 40. ¿No? Entonces, lo que no éramos conscientes, y yo quiero insistir, ya que tengo la oportunidad de hacerlo, es que teníamos ya antes una hipoteca fortísima en la que no hemos sido conscientes, que es la hipoteca del envejecimiento, que se suma ahora a la crisis. ¿Y por qué es algo nuevo? Pues mire, lo que es nuevo es que esas mismas mujeres que querían entrar en el mercado de trabajo ahora se encuentran con que está desapareciendo la generación que ha hecho de colchón. Si a mí me preguntan, ¿y quién está resolviendo la crisis? ¿El dinero que está dando el gobierno, las gestiones de las empresas, los sindicatos? No, 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 no. Quien está resolviendo la crisis son las familias. Son las que están poniendo el tiempo, el trabajo, para que no estemos muertos de hambre y con una tensión social que estaríamos incendiando el país. Y dentro de las familias, la crisis ha afectado de modo muy distinto en la producción de trabajo no remunerado a hombres y a mujeres. Los estudios que se han hecho sobre parados dicen que apenas aumentan su dedicación al trabajo doméstico. Los estudios que se han hecho sobre paradas dicen que apenas les queda tiempo para buscar empleo, que es un trabajo cansadísimo y al que se le pueden dedicar 10 horas muy a gusto, diarias. Apenas les queda tiempo porque son absorbidas inmediatamente por las demandas familiares para ocuparse de producir servicios para el resto de la familia. Un hombre sale más fácilmente, o al menos tiene más posibilidad de dedicarse a salir de la crisis, que una mujer si le toca. Pero del cuidado de los dependientes, las mujeres se estaban haciendo cargo. En un 84% de los grandes dependientes eran mujeres las que les cuidaban. ¿Y esas mujeres cómo estaban resolviendo la crisis? Pues estaría feo que dijera la expresión que se me está ocurriendo y no la voy a decir, pero echándole mucho valor, echándole muchísimo valor, porque está desapareciendo esa edad intermedia que lo asumió como su destino. Fíjense, son las mujeres que ahora tienen 70 años. Si no fuera por ellas, tendríamos que estar pagando unos impuestos duplicados, porque ellas están permitiendo que tengamos un nivel de vida más o menos razonable, que las tensiones en la familia no exploten, aportando un trabajo que ninguno de los demás querríamos. A mí me gustaría tener algún día la posibilidad de hacer un estudio detallado de las condiciones de vida de los cuidadores de personas dependientes con un alto grado de dependencia y compararlo con las tablas de los convenios firmados por los grandes sindicatos, por ejemplo, en el sector de sanidad. Ya lo he hecho en alguna ocasión. Ver las horas ininterrumpidas de trabajo que unos y otros tienen que hacer. La capacidad de contar con supervisión de alguien que entienda, que sepa lo que hay que hacer y que tome decisiones en un momento de apuro. Las cargas, por ejemplo. En un hospital las cargas están perfectamente dichas. Tú no le digas a un auxiliar o a una enfermera o a quien sea, no le digas mueva este cuerpo por encima de esta altura, ni más allá de estos kilos, ni por debajo de este nivel, ¿no? Porque está regulado, porque la espalda es que se destroza. En los hogares no hay nada de eso. En los hospitales está regulado el número de metros cúbicos de que tiene derecho a disponer un enfermo y un trabajador. Sí, hasta el día en que el enfermo se marcha a casa y en lugar de tener un trabajador profesionalizado que es pagado por ello, es asumido por la familia. Y dentro de la familia, ¿por quién? Como antes les decía,
diversos estudios sobre distintos tipos de enfermedades. Yo he hecho uno muy concreto que es con los enfermos dependientes por ictus. Es el 84% de las mujeres. O sea, el 84% de los que se hacen cargo son mujeres. Y no saben lo que es ni el sábado, ni el domingo, ni la noche, ni el día, y en los casos más dramáticos, ni la vida, ni el año, ¿no? Es una prisión en vida, en muchos casos. Y ¿las familias españolas van a cambiar o las familias españolas van a seguir queriendo que la crisis de la dependencia, que era anterior a esta nueva crisis, sigan resolviéndola esas mujeres que fueron entrenadas en una generosidad sin límites y también en una falta de reivindicacionismo sin límites? Pues no, resulta que esa generación se acabó. Y esas mujeres, hombre, que algo queda, algo queda. Y en todas las presentes y en todos los presentes y en mí nos queda todavía de aquella época en que éramos entrenados para que esas responsabilidades eran fundamentalmente nuestras. Pero cada vez ese arquetipo se deshace y surgen nuevos ideales mucho más democráticos, mucho más compartidos, que dicen que no, que la carga del cuidado debe de repartirse. Ahora díganme, si la carga del cuidado se reparte y estamos envejeciendo y además tenemos poco dinero, si no nos dan más dinero, por ejemplo, la ley de dependencia está muy parada. Está muy parada, están pagando. Se pensaba que los cuidadores familiares iban a ser nada más cosa excepcional y resulta que están en casi todas las comunidades gastándose, bueno, resolviendo, diciendo más o menos, mira, si te conformas con esto, porque para más no hay. Y entonces se está resolviendo básicamente dando 300 y pocos euros a alguien que, mientras es que ya lo estaba haciendo y, bueno, lo pensaba hacer porque ideológicamente estaban convencidos, casi siempre convencidas de que lo tenían que hacer, le viene bien los 300 euros y, bueno, de apuros algo le saca. Pero cuando es alguien que tiene que dejar el empleo, como son las nuevas generaciones, y cuando no tenemos dinero para los servicios públicos, ¿cómo vamos a repartir la carga del trabajo? Ese es el gran impacto de la crisis. No es que nos estemos quedando sin empleo, es que nos estamos creciendo en el empleo no remunerado en una medida mayor, porque tiene menos productividad, que los puestos que estamos perdiendo en el trabajo remunerado. Y que de eso se están haciendo cargo, básicamente, las mujeres. Yo creo que me queda muy poco tiempo, ¿no? 5 o 10 minutos. Bueno, pues me dicen que me quedan 5 o 10 minutos. Verán, yo, como les ha dicho mi presentadora, estoy a punto de entregar un libro que se llama El trabajo no remunerado en la economía mundial, lo que me ha obligado a una lectura que tiene poco de novela, aunque a veces es fantástica, que son los informes trimestrales sobre la economía española del Banco de España. Creo que me los debo casi de saber así, ¿no? Y ahí cuenta muchas cosas que no sé si les han contado sobre las familias españolas. Lo primero que me divierte, claro, yo no soy nadie comparada con el Banco de España, ustedes lo comprenderán, pero me divierte mucho cómo el dedo acusador de los bancos centrales, no solo en España, sino en todas partes, dicen que buena parte de la culpa la tiene la debilidad de la demanda interna. ¿Saben, traducido al lenguaje corriente, qué quiere decir la debilidad de la demanda interna? Quiere decir que los hogares gastan poco. Digo, oye, estaría bonito, o sea, estaría estupendo. O sea, resulta que no tenemos ingresos, hemos perdido el empleo. Y ahora les contaré otras cosas que nos han pasado en relación con la vivienda. No tenemos garantía de qué va a pasar. Los hogares españoles estaban endeudándose como locos, porque como las viviendas cada vez eran más caras, el mejor negocio que se podía hacer era comprarse una vivienda, aunque fuese cara, porque 4 días después iba a ser más cara todavía. Entonces, los hogares estaban endeudándose por el 125% de su renta disponible, no les digo más. Y estaban pagando un 18% de su renta disponible en conjunto, nada más en lo que le pagaban los bancos por los préstamos que estaban recibiendo. Miren, ha sido llegar la crisis. Bueno, es que yo creo que ni un solo agente económico ha respondido rompan filas o cierren filas como han hecho las familias. Los demás todos andan, bueno, que sí, que sí, no sé qué. Las familias españolas, oye, han visto las orejas al lobo y han reaccionado inmediatamente como una sola familia. Y han dicho, a ahorrar, que pueden venir muy malos tiempos, a dejar de consumir, eso, y que no les han dado créditos para seguir comprando familias, que eso también ha ayudado. ¿Qué ha pasado con las rentas y con el patrimonio de las familias? ¿Piensan ustedes que las familias solo hemos perdido renta? Hombre, la renta es lo que más notamos porque lo vemos cada día, pero las familias se han arruinado en patrimonio. En parte, no voy a decir que nos haya estado bien empleado porque estaría feo, pero en parte
es la consecuencia de la burbuja en la que todos hemos participado. Ahora, las familias han participado menos que nadie. Los que más han participado, ¿quiénes han sido? Los ayuntamientos, que estaban como locos por tener una fuente de financiación, la administración pública, que cobraba impuestos por todas partes, las empresas, por supuesto, no solamente las constructivas, todas las demás que estaban alrededor, el que vendía los muebles de cocina, el que hacía los perfiles metálicos, todo el mundo estaba encantado de que hubiera esa burbuja creciendo y creciendo y creciendo. Y cuando ha empezado la crisis, ¿saben lo que nos ha pasado a todos? Pues que el patrimonio de las familias principal no es el dinero que se tiene en el banco, sino la vivienda. La vivienda en España es un bien interclasista porque todo el mundo, o sea, el 85% de la gente, es propietaria de la vivienda en que vive. Cuando el precio de las viviendas ha bajado un 15, un 20% y además no hay quien encuentre un comprador, porque se ha mantenido el precio, porque la gente no quiere perder, no porque se pueda vender. No sé si me explico. O sea, lo que se ha reducido muchísimo es el número de transacciones. A lo mejor no perdiendo demasiado, pero sí vendiendo mucho menos y aguantando a ver si la cosa se estabiliza y no se pierde tanto. O sea, que las familias españolas, la que tenía vivienda, que eran casi todas, ahora resulta que su vivienda vale un 15, un 20% menos. Si necesitaba pedir un préstamo, antes se lo daban porque su vivienda valía X. Ahora no se lo dan porque su familia vale menos de lo que antes valía, aparte de que no dan créditos en general. ¿Qué ha pasado con los que tenían un capital de ahorro? Pues en cuanto yo diga que las familias que tienen capital financiero, parte de la gente va a decir, bueno, esos son muy poquitos que son los ricos. No, que va. No. Igual que las familias, el 85% tienen patrimonio inmobiliario, más todavía porque hay algunos que están de alquiler o, bueno, y sin embargo tienen una vivienda de vacaciones o cualquier cosa, o la tienen a su vez para alquilarla. Patrimonio financiero tienen muchísimas familias. ¿Por qué? Porque hemos estado durante muchos años incentivando fiscalmente los planes de pensiones. Como la gente sabe que cuando llegue a la pensión la salud puede flaquear y en lugar de ser una época en que se gasta menos, es una época en que hay que gastar más. Como además nos decían en los bancos eso de ahórrese hasta el 43% porque el dinero que mete en la pensión no lo gasta. No es que te lo regale Hacienda, lo único que hace es que espera a que cuando recuperas el fondo de pensiones, entonces te lo cobra todo junto. O sea, pero muchísima gente picó y además era una manera de forzarse a ahorrar y mira, más vale que esté ahí que en otro sitio, aunque el banco se lleve una comisión del 2,5% todos los años sobre el patrimonio, no sobre los beneficios, sino sobre el patrimonio. Pero, en fin, el resultado es que muchísimas familias tienen fondos de pensiones. Y ahí ha afectado distinto dentro de las familias a unos y a otros. ¿A quién les ha afectado muchísimo? A los que estaban a punto de jubilarse, se han tenido que jubilar y se han encontrado con que sus planes de pensiones se les han venido abajo si lo tenían en cosas que no fueran absolutamente blindadas o de rentas muy fijas. ¿A quién les ha fastidiado más, en cambio, el tema del hundimiento del mercado inmobiliario? Pues ojalá hubiera aquí alguien, y se lo dedicaría desde aquí, que estuviera en la misma situación que voy a contar. Les ha hecho polvo sobre todo a los jóvenes. Los jóvenes llevaban mucho tiempo queriendo independizarse y sin poder porque estaban carísimas las viviendas. Cuando empezaron a bajar las viviendas, muchos jóvenes pensaron, bueno, por fin bajarán las viviendas, podré librarme de mis padres. Pero no ha sido así, porque les ha llegado la fragilidad en su propio empleo, siendo un problema más grave todavía que el precio de la vivienda, aunque la vivienda haya bajado. Y además, debido precisamente a todo el lío financiero que se ha montado, los bancos no han dado dinero y los jóvenes se han encontrado que siguen teniendo que estar con sus padres, aunque la vivienda sea más barata, porque no tienen con qué pagarla y además no les dan préstamos. Pero entre todos los jóvenes, y eso es lo que le digo, que si hay aquí, que sea mi pequeñísimo homenaje para ellos, me dan especial lástima los que les ha pillado el movimiento cooperativo. El movimiento cooperativo llevaba favoreciéndose, llámase si hay algún responsable de algún ministerio de vivienda o de familia o de cualquier cosa, lo quiero decir con mucha claridad. El movimiento cooperativo se ha estado viendo como una alternativa a la economía capitalista pura y dura, ¿no? Pero el movimiento cooperativo lo que hace es trasladarle al cooperativista los riesgos de cualquier operación. Cuando se ha producido el derrumbamiento del mercado inmobiliario, en muchísimos sitios las cooperativas de repente no pueden tirar para adelante. ¿Y por qué no pueden tirar para adelante? No pueden tirar para adelante porque
en los municipios se saca suelo simultáneamente para vivienda libre y para vivienda protegida. Los jóvenes que están en cooperativas, y son miles y miles de jóvenes, los jóvenes que están en viviendas con algún tipo de protección oficial, se encuentran con que los promotores del terreno saben que no pueden hacer una inversión porque no van a vender parte del terreno que iba, como en pareja, para hacer viviendas libres. Y como no la van a vender, entonces ni urbanizan el terreno de las libres ni el de las que están en cooperativa. Los jóvenes se encuentran con que tienen el dinero que han dado, digamos, aprisionado en lo que llevan entregado a la cooperativa. No se pueden ir a menos que encuentren otro que les sustituya. No encuentran a nadie que les sustituya porque, evidentemente, la situación es tan mala que nadie quiere sustituirles. Dicen, menuda suerte que tuve, que no me tocó entrar en la cooperativa. Y además, y esto sí es un tema de políticas públicas, resulta que los años juegan en su contra. Si cuando empezaron eran jóvenes que estaban con un nivel de ingresos bajo, cada vez, a menos que les vaya horriblemente mal, sus ingresos van mejorando. Y, sobre todo, es muy probable, cuantos más años pasen, que encuentren a su media naranja y, en lugar de tener un ingreso, tengan dos. Se produce entonces una paradoja extrañísima, y es que los chicos tienen que decir, no me caso porque si me caso me quitan el piso. Creo que se entiende claro, ¿verdad? Si han iniciado el proceso y el proceso se les retrasa mucho, lo más probable es que o asciendan o se casen. Si se casan, entonces, legalmente, entonces está empezando a haber uniones de hecho que querrían ser uniones de derecho, pero que no pasan a convertirse en uniones de derecho para no tener ningún papel que demuestre que son en realidad una familia, porque mientras son meros convivientes, bueno, se puede hacer más la vista gorda y es más fácil que Hacienda no se entere de que en realidad son una unidad económica, no una mera unidad de ayuntamiento. Y, bueno, son cosas que a veces pasan, que la ley empieza a tener los efectos que menos se podría esperar. Se crean leyes para favorecer a los jóvenes para que accedan a la vivienda y de repente viene un turbión, un torbellino financiero inmobiliario y los jóvenes que creían que estaban a punto de poder independizarse y formar nuevas familias, resulta que la crisis les pilla amarrados a un edificio a medias de construir o del que no existen nada más que unos cuantos papeles, casi papel mojado, porque no se urbaniza y ellos se les pasan los años y están en rampa de salida, pero con el freno echado porque no les deja volar la crisis económica. Ahora ya sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido estupendo. No sé, ¿me vais a subir preguntas? Ha sido muy clara, muy bien oírte, sí. A ver. Bueno, me pasan dos preguntas. La primera, no sé si yo no la interpreto bien, pero la pregunta es, ¿cómo se podría incentivar a la mujer trabajadora para que vuelva a casa a cuidar a alguna persona dependiente? Entiendo que... ¿Y la segunda? La segunda es, ¿tendrían que extenderse los planes de conjugación, supongo que es conciliación, vida familiar, trabajo, a personas, entendiendo hombres y mujeres, para cuidar la casa en general, no solo a los hijos? O sea, conciliar para cuidar la casa, no solo a los hijos, y entiendo que a las personas dependientes.
Bueno, vamos a ver. La primera, no sé, a lo mejor ha sido un lapsus y lo que la persona que la ha escrito quería decir es si pueden darse más incentivos para que cualquier persona, hombre o mujer, pueda volver. Yo quiero dejar muy clara mi opinión. Un niño, hoy por hoy, nace de una mujer. En el futuro probablemente no será así. En el futuro probablemente no será así. Saben que España ya tiene en estos momentos algo así como una cuarta parte de los nacimientos son por cesárea. La tecnología está modificando lo que han sido los modos naturales de gestar y parir durante toda la humanidad, la historia. Y probablemente en el futuro las mujeres no serán vivíparas y no habrá esa especial relación que hay ahora por la maternidad entre la madre y el hijo. Pero en la maternidad, al menos durante algún tiempo, hay una especial relación de la madre con el hijo. Para las personas mayores no hay esa especial relación. Y si lo que ahora hacemos es una maternidad inversa, que nos hacemos las madres de nuestros padres, es por razones culturales, no es por ninguna otra razón. España tiene en estos momentos muchísimo más grave problema de la maternidad inversa que de la maternidad natural. Y lo que nos debe de preocupar más es la situación de los que necesitan cuidados, son viejos, están enfermos, están solos y cada vez hay más gente que vive sola y que no tiene dinero y que tampoco tiene parientes cercanos ni se lleva bien con ellos. ¿Cómo redistribuimos? ¿Qué podemos hacer para atender a esas personas? Yo creo que esa es la asignatura principal. Lo que pasa es que los que cuidan a viejos no tienen capacidad política organizativa, no son capaces de gritar, de llevar pancartas, de escribir cartas, de todo lo que puede hacer la gente joven y con no mucho éxito por defender sus intereses y están mucho más desprotegidos. En cuanto a la segunda pregunta, pues tampoco sé si lo he entendido muy bien, porque yo creo que si entendemos todos lo mismo por la casa, pues una casa, hombre, a mí les digo la verdad, si fuera millonaria y no tuviera otras cosas que hacer, pues tendría una casa maravillosa o me iría a unos hoteles maravillosos que están todo el día, pues eso, como un palacio, ¿no? ¿Por qué no? Pues ya está, cuadros maravillosos, alfombras maravillosas. No sé si a ustedes les gustan, por ejemplo, las sábanas de lino o de satén recién planchadas, pues eso debe ser un gusto bárbaro. Pero yo no pagaría impuestos, desde luego, para que otra persona tuviera sábanas de satén y cortinas de lino cambiadas todos los días. Entonces, creo que las políticas, si es que he entendido bien la pregunta, no son de conciliación, no son para las sábanas de satén, serán para cuidar a las personas. Yo no creo que la pregunta no va por ahí. No. La persona que ha formulado la pregunta, entiendo yo, no sé si lo puede, que yo no creo que la pregunta tuviera ese matiz. La persona que ha formulado la pregunta puede coger un micrófono y decírnoslo. Yo lo que entiendo es que ella cree que las políticas de conciliación se están enfocando al cuidado de los hijos. No. Pero que no se está moviendo el que el señor planche, así lo entiendo yo, limpie el polvo, haga la compra, cuide de la casa. La has entendido mucho mejor que yo. No entiendo lo de las sábanas del lino, vamos, no. Bueno, no vale, pues yo entonces, creo que no va por ahí. Que quede claro. Todo el trabajo de la casa, todo, porque no las sábanas de lino, pero simplemente sacar la basura, tener limpias las cosas, atender al que viene a leer el contador del gas y del agua. Eso lleva una cantidad de tiempo, te despistan o tienes que estar pendiente. Eso lleva mucho tiempo, eso hay que dividirlo y ya está. Está clarísimo. Para mí, es que y hay que hacer políticas de creación de opinión pública, de todo tipo, para que eso se reparta. Aunque en algunos casos puede haber un pacto muy libre, que normalmente no es libre, es muy coactivo, pero en algún caso puede haber un pacto muy libre, incluso que decidan hacerlo al revés. Él es el que se queda y ella es la que se va. Pero eso, en principio, salvo que la pareja decida lo contrario, debe ser un asunto compartido lo más posible. Y en cuanto a las personas mayores, ya lo he dicho antes, ¿no? Nunca diría yo que solo deben ser políticas para niños, porque en España en estos momentos es mucho más grave. Los niños en España tienen ahora una ventaja muy grande y es muy poquitos y nacen cuando les llaman. Entonces, son pocas las parejas que se despistan y no llaman a los niños, sino que los niños les llaman a ellos. La mayor parte de las parejas llaman a los niños y hacen todo lo posible por atenderles muy bien y les llaman cuando creen que les pueden llamar, no en otro momento más inoportuno. Entonces, los niños están en general en España bien atendidos, en general están muy bien. Los que no están bien son los mayores.
Bueno, por aquí alguien dice que ha dicho que era optimista más que los de ayer, que si puede explicar en qué consiste su optimismo. Pues miren, tiene una parte, digamos, casi científica, que es lo que les he dicho. La sociedad española tiene, no digo la economía convencional tal como se mide con los indicadores del Banco de España, pero la economía real española y la sociedad española tiene unos recursos enormes que son precisamente las familias que viven en hogares. Y ese recurso no aparece jamás en esos indicadores. Entonces, estamos muy mal con esos indicadores, pero estamos muchísimo mejor si le ponemos los demás indicadores. Entonces, yo no creo que estemos tan mal. No, porque yo tengo una visión mucho más amplia de lo que es la estructura económica. Y como no tengo más que abrir los ojos y mirar alrededor, veo que la gente trabaja mucho, se esfuerza, la mayor parte de la gente, hay quien no, pero la mayor parte de la gente. Y después, pues, hombre, yo creo que este país está con algunos problemas muy importantes que no son económicos, sino que son políticos. Tenemos un problema fuerte de falta de identidad nacional, mucha dispersión, el coste de la gestión de 17 autonomías es considerable. Hasta ahora casi 5 millones de inmigrantes nos han hecho un aporte extraordinario, pero el coste de la integración no lo hemos pagado. Los que han venido venían muy a gusto y queriendo ellos y estaban bien. Vendrá una nueva generación que nos pasará como en Francia, que será distinta, que ya no estará igual. Tenemos que resolver muchos problemas políticos que son difíciles, pero a pesar de todo, yo en la gente veo un deseo de trabajar y un deseo de vivir que me parece que eso va a dar buenos resultados. Y insisto, me parece que tenemos más problemas políticos, a pesar de todo lo que he dicho, que problemas económicos. Y espero que seamos capaces de resolverlos. A lo mejor alguno de ustedes piensa, esta es una impenitente de estas que en los años 60 estaba en la universidad y se creía que iban a cambiar el mundo y hasta cierto punto lo cambiaron. Pues miren, sí, me da una fuerza extraordinaria porque vengo de una época en que estuvimos bastante mal y después, poco a poco, con trancas y barrancas, pero esta sociedad hizo un cambio inmenso para mejor. Y no creo que lo vayamos a desbaratar en 4 días, por mucho que hayamos tenido errores inmensos, y por mucho que tengamos una estructura productiva que tiene demasiados empleos que añade muy poca plusvalía, de muy baja productividad. La verdad es que no se puede acabar una conferencia diciendo es porque somos estupendos, porque me dirán, pero bueno, esta señora que viene aquí, ¿no? Pero yo, cuando he estado viviendo fuera de España, la gente se creía que aquí estábamos todo el día bailando sevillanas y tocando castañuelas y echándonos la siesta. Y a mí la impresión que me daba es que aquí trabajamos muchísimo y que además tenemos unas redes de solidaridad internas dentro de las familias que nos permiten resolver problemas gravísimos que en otros países no las tienen. Y eso es un activo fundamental de la sociedad española y me hace ser mucho más optimista que los informes del Banco de España. Bueno, hay una más, es un poco tonta, pero bueno, la voy a hacer. Hay una última pregunta y ya con esto terminamos. ¿Considera que el trueque de bienes y servicios puede volver a jugar un papel en las economías familiares? No sé si se está refiriendo a dentro de una familia o está refiriendo a trueques entre distintas familias. Un poquito puede, un poquito. Por ejemplo, están los bancos del tiempo en que uno dice te cambio 2 horas de mecanografía por cortarme el pelo y cosas así. Pero eso no puede dar mucho de sí. Dará muy poco de sí. El dinero fue... dicen que el dinero huele mal, pero el dinero es uno de los grandes inventos de la humanidad. O sea, hizo de repente posible que los trueques se simplificaran extraordinariamente. Si no, fíjense, ¿qué vale más, el corte de pelo o las 2 horas de mecanografía? Podemos estar discutiendo infinito, ¿no? El dinero
Cuando se inventó, de repente, a los que sabían cambiar con una unidad que todos aceptaban, les dio muchísimas facilidades y generó mucho bienestar, mucha riqueza. No creo que volvamos a la época del trueque, aunque estemos en crisis. Yo he vivido, por ejemplo, me despido con esto, fue una anécdota que me impresionó tanto. Estaba en la Unión Soviética cuando tuvo la crisis malísima la Unión Soviética, que no tenían de nada y estaban fatal de todo. Entonces teníamos unos colegas allá y les estábamos visitando. Y entonces la señora, la esposa del profesor, que era encantadora y que no sé cómo había conseguido invitarnos, porque es que no había nada, y sin embargo nos había invitado a un grupo de españoles a comer en su casa, no sé cómo lo sacó, se puso casi a llorar y me dice, es que le voy a contar lo que hice ayer. Y dice, salí a la calle y como no hay nada de nada, en un sitio vendían un saco entero de sal. Entonces yo me quedé con el saco de sal. Y luego pensaba, ¿pero para qué quiero yo un saco de sal que lo tengo metido en un armario? Y dice, pero es que como no podía hacer nada con el dinero, ¿y qué voy a hacer yo con el saco de sal? Bueno, eso es lo que es el trueque. Cuando uno no tiene nada, va y se compra hasta un saco de sal, que si ustedes se dan cuenta la cantidad de sal que se usa uno al día, pues un saco de sal puede ser probablemente algo que dura para toda una vida. Y la mujer estaba desesperada porque, en realidad, eso, el trueque es algo que es poco eficaz y no creo que volvamos al trueque nada más que en cosas muy, muy puntuales. Muchísimas gracias, Ángeles, y muchísimas gracias a todos ustedes. Ha sido fantástico. Ha sido fantástico.